Gracias por su preferencia. Nos encontramos en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad, miércoles 26 de octubre, como lo anticipé, ya están conmigo Saúl Baños y Alejandro Labrador. Ambos son miembros de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es propuesta de decreto ejecutivo para prohibir la minería metálica en el país. Alejandro, un gusto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de TVX. Gracias por la invitación. Gracias también por estar con nosotros. Bienvenido, Saúl. Gracias por estar con nosotros esta mediodía. Al contrario, Carlos, el gusto es mío y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tomar la invitación y estar en este set. E iniciemos directamente la entrevista con esto, Alejandro. Esta mañana los miembros de la Mesa Nacional contra la Minería presentaron a nivel de la opinión pública una propuesta de decreto ejecutivo para que se pueda suspender todas las concesiones mineras en el país. Coméntanos un poco cuáles son los elementos fundamentales de esta propuesta de decreto ejecutivo. Bueno, el decreto ejecutivo que hemos presentado esta mañana, digamos que es la culminación de cierta parte de la lucha que ha enarbolado la Mesa Nacional frente a la minería, las comunidades, etcétera, en términos de que lo que busca es materializar todos los mecanismos jurídicos disponibles en el país que suspenda la posibilidad, o suspenda definitivamente la posibilidad de que en El Salvador se extraigan los minerales metálicos. Entonces, el decreto ejecutivo que presentamos como propuesta tiene algunos considerandos, ¿verdad?, basándose en la jurisprudencia que hay en el país, basándose en hechos o argumentos ya probados, peritajes que demuestran que la minería realmente es inviable, que incluso el gobierno lo estableció en un estudio de evaluación ambiental estratégica en el 2012. Entonces, esos considerandos van en el decreto y lo que busca es garantizar los mecanismos para que vía ejecutiva, si vos sabés que los funcionarios en el gobierno tienen iniciativa de ley, para que se pueda avanzar, presionar públicamente también que se consoliden en la Asamblea Legislativa, más adelante una ley que prohíba la minería metálica. Entonces este decreto lo que busca es abrir ese espacio a la discusión, que se suspendan las concesiones, a las presentes, a las que ya están otorgadas y también las que podrían haber en el futuro, las que ya se están conociendo, las concesiones. Eso entre otros elementos, pero digamos que ese sería el corazón, la médula que buscamos consolidar, el compromiso del gobierno salvadoreño para que realmente no se avance en la exploración ni explotación de minerales metálicos en el país. Yo creo que el espíritu entonces de lo que presentamos tiene que quedar claro ante la población de que es también una medida transitoria, como bien decías, en una asamblea legislativa es donde se aprueban las leyes en El Salvador para decir qué es ley y qué no, pero un funcionario tiene iniciativa, por lo que este es un mecanismo que nosotros queremos agotar porque definitivamente es en la dirección correcta. Justamente quería preguntar sobre eso, Saúl, el hecho de que moverlo a través de un decreto ejecutivo, se entiende que en agosto, antes de entrar al aire, platicábamos un poco que en agosto también expresiones de organizaciones sociales, miembros también de la Mesa contra la Minería, le presentan una propuesta de decreto al presidente de la República como una muestra directa de que se quiere cerrar totalmente todos los flancos para que permitiesen las concesiones mineras en el país. Pero ¿por qué un decreto ejecutivo considerando de que hay marcos normativos y que el escenario es la Asamblea Legislativa? ¿Por qué llevarlo por esta vía, Saúl? Resulta de que hay un escenario con dos partes. La primera parte tiene que ver con que existe una ley que permite la minería metálica, que es la Ley de Minería de 1995, y que estaba en litigio el caso que inició Pacific Rim OceanaGold en el CIADI. Esa es la primera parte del escenario, porque algunos entendidos en la materia, como el abogado Luis Parada, planteaba de que en esa primera parte del escenario, como que no era táctico, no era conveniente presentar la iniciativa de ley de prohibición de la minería, ni tampoco un decreto ejecutivo. Okay. Sin embargo, el escenario cambia a partir del 14 de este mes, el viernes 14, cuando el CIADI, luego de 7 años, da a conocer el laudo arbitral y favorece al Estado y condena a la empresa minera. Y las condiciones del escenario cambian. Esa es la segunda parte, que a partir de ese viernes 14 tenemos un escenario distinto y hoy sí se puede dar impulso, primero, a la ley de prohibición de la minería metálica, que nosotros en ningún momento estamos abandonando, ese es nuestro objetivo final. Sin embargo, hemos analizado de que dadas las condiciones de correlación en la actual Asamblea Legislativa,
no son tan propicias, porque hemos tenido diversas manifestaciones de diputados de derecha, particularmente representados en la Comisión de Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, y dado de que el expresidente Mauricio Funes manifestó que durante su mandato de gobierno no iba a permitir la minería metálica, cosa que cumplió, y que de igual manera el profesor Salvador Sánchez Serén lo manifestó, y a medio término de su mandato también lo ha cumplido. A esa reunión a la que tú te refieres en agosto, donde recibió en Casa Presidencial a parte de la Mesa Nacional Frente a la Minería, él ratificó ese compromiso de no permitir la minería metálica. Sin embargo, esa expresión pública es una expresión nada más. Sí. Tiene que formalizarla a través de un decreto, a nuestro juicio. Y es por eso que nosotros como sociedad civil, sabiendo de que el presidente tiene su equipo jurídico, pues tiene un secretario jurídico que bien podría elaborar la propuesta, pero nosotros, contribuyendo, facilitando un poco los procesos, hemos elaborado esa propuesta y se la presentamos para que tome a bien considerarla con su equipo jurídico o con otras personas que pueda consultar y lo pueda sancionar. Alejandro, entiendo que esta mañana estuvo presente también el viceministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra, y me gustaría saber si ya hay un primer acercamiento o tener más formalidad de que este decreto ejecutivo ya pueda materializarse y convertirse parte del ordenamiento jurídico del país y que pueda obviamente establecer directamente el paro a las concesiones mineras o de manera muy clara y contundente el paro a las concesiones mineras. El hecho de que esté el viceministro de Medio Ambiente pues da las luces de que desde esa vía del Ministerio de Medio Ambiente habrá un respaldo, por lo menos así podríamos interpretar. ¿Cómo lo leen ustedes? Digamos que la Mesa Nacional frente a la minería metálica justamente hoy había invitado al Ejecutivo a que se hiciera presente a este evento público en el que hacemos la presentación oficial, formal, pública de este decreto. La invitación era al Ejecutivo y el Ejecutivo decide mandar a su viceministro de Medio Ambiente. En las palabras del viceministro de Medio Ambiente, cito textualmente, es: hágase lo que ya está previsto en el tema minero. Vos ya sabés, fue la palabra que dio el viceministro Ibarra, en alusión a que el compromiso de no permitir la minería metálica ya ha existido públicamente de parte del gobierno de Sánchez Serén. Entonces, que esta oportunidad es para reiterarlo, pero claro, ahí es donde viene la exigencia de la mesa y dice, bueno, entonces tenemos el compromiso, tenemos la voluntad de hacerlo, ahora es cuando hay que avanzar en declarar sin lugar estas concesiones que han existido. Es decir, aunque haya esas muestras públicas de interés, nosotros seguimos haciendo el llamado, que la verdadera manera de ser coherente con este espíritu, con esta intención, es materializando primero este decreto, aceptándolo, haciendo lo que pase, para avanzar definitivamente hacia la prohibición absoluta de la minería metálica en El Salvador. Nosotros creemos que es una buena señal que haya esa receptividad, que incluso se esté promoviendo el debate hoy sí a fondo de lo que implica la minería metálica. El viceministro también habló de un asunto más que jurídico o técnico, se trata de una visión política de país. ¿Qué hacer con los recursos que tenemos y qué hacer con los recursos que nos quedan en la situación tremendamente delicada que está el medio ambiente en El Salvador? Sabemos de la escasez de agua, del peligro a que el río Lempa se convierta en una generación, en una quebrada de invierno. Por ende, ante este escenario, creemos que las palabras del viceministro hay que citarlas, hay que tomarlas muy en cuenta y decir que justamente esta victoria sobre Oceana Gold, este decreto ejecutivo, son nada más pasos para la prohibición definitiva de la minería metálica, por lo que si hay esas muestras públicas de acompañamiento a las mociones que tanto las comunidades de Cabañas, de Chalatenango, como de otros departamentos del país, por la prohibición de la minería metálica, bueno, pues lo aplaudimos y vamos a esperar a que así sea. En ninguna medida queremos desmovilizarnos, al contrario, el labor de sensibilización y de invitar al pueblo salvadoreño a que celebremos esta victoria, que nada más nos debe servir para seguir andando hacia el país que queremos. Pues. La minería metálica realmente no es una industria conveniente para el país, pero entonces hay que desarrollar otras alternativas. En este caso, Saúl, ¿cómo podríamos conectar las disposiciones que tiene este ordenamiento, o más bien del decreto ejecutivo, con la ley de minería existente? ¿Podría existir alguna controversia entre estas o podría aprobarse este decreto ejecutivo sin mayor complicidad o dificultad o que entre en algún punto de contradicción con la ley actual de minería? ¿Hay alguna manera, un análisis que ya se ha hecho de la Mesa Nacional contra la Minería ante este escenario que podría preverse o no es parte de las opciones? Definitivamente nosotros hemos hecho el análisis.
el decreto ejecutivo, o como todo decreto ejecutivo por lo general, solo son 3, 4 artículos. Sí. Y no nos hemos limitado a elaborar esos 3, 4 artículos, sino que hemos entregado un documento que tiene una exposición de motivos. Y esa exposición de motivos tiene 3 apartados fundamentales. Con ello lo que nosotros pretendemos es cerrar todos los portillos para que no entren posturas que pueden decir, miren, esto es contrario a la Constitución de la República, es contrario a la ley de minería. Pues los 3 elementos los puedo describir de la siguiente manera. Perfecto. 1. La ley de minería actual, a juicio nuestro, tiene visos de inconstitucionalidad en el apartado que se refiere al otorgamiento de concesiones. Porque esa ley fue creada en 1995. Estaba la Asamblea Legislativa dominada por el partido Arena. La Junta Directiva era Arena y el Partido Demócrata, que ya no existe. En ese momento, en ese escenario, si nos ubicamos temporalmente en ese momento, hay un rompimiento entre el FMLN y algunos diputados y se crea el Partido Demócrata y ellos pasan a formar parte de la Junta Directiva y ellos deciden en la Asamblea Legislativa. El FMLN solo estaba en el Pleno Legislativo. Esa ley de 1995 fue aprobada en un madrugón, un viernes 22 de diciembre de 1995. No hubo espacio porque se desmontó todo por el receso vacacional de fin de año y de Navidades. No hubo oportunidad de hacerlo. Es más, esa ley se enmarca dentro de los programas de ajuste estructural. Como presidente de la República estaba Armando Calderón Sol, la sancionó la ley. Y también concurre con su voto el ministro de Economía de ese entonces, que era Eduardo Sabla Touché. Y como ministro de Hacienda estaba Manuel Enrique Hines. Mencionamos eso ahí porque es fundamental saber cómo nace esa ley de minería que es la vigente actualmente. Porque, por ejemplo, Manuel Enrique Hines, en todo este tiempo que hemos estado luchando contra la minería metálica, él ha escrito en los distintos periódicos que escribe, incluso ha hecho investigaciones y han sido publicadas en libros formales, en donde él hace apologías de la minería y que puede ser un puntal para salir de las condiciones de pobreza del país. Es decir, que por ese lado también lo vemos, cómo nace esa ley. Sí. Pero aparte de ello, para evitar los posibles conflictos, también hacemos un análisis de la ley de minería, en cuanto a que le otorga facultades de otorgar concesiones a la Dirección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía. Sí. Y el artículo 120 de la Constitución establece que es facultad de la Asamblea Legislativa otorgar concesiones. Entonces no le corresponde a una entidad administrativa. Y el otro elemento que tenemos tiene que ver con las resoluciones que ha dado la Sala de lo Constitucional en relación a las frecuencias de radio y televisión, que dice que es un bien público y que por lo tanto el otorgamiento de concesiones remite siempre al 120 de la Constitución. Y un tercer elemento que planteamos en la exposición de motivos y que se la trasladamos al presidente es que él como funcionario, al igual que todos los funcionarios, tienen que obedecer lo que establece el artículo 235 de la Constitución en relación a que cuando toman posesión del cargo, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y que eso materialmente se traduce en que tienen que tener un control de constitucionalidad. Es decir, yo como funcionario, si veo que una ley es contraria a la Constitución, me debo de abstener de cumplirla. Entonces, bajo esa argumentación, que están recogidas, como ya dije, en un documento que le llamamos exposición de motivos, y también en los considerandos del decreto, que son 16, pero no solo contemplan eso, sino que otros enfoques, llegamos a plantear los 3 artículos que tiene el decreto ejecutivo, que tiene que ver con la suspensión de todos los otorgamientos de concesiones, si es por la vía de la Dirección de Minas y Hidrocarburos. Perfecto, Saúl Alejandro, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente segmento hagamos una lectura siempre sobre el fallo del CIADI y creo que es interesante hacer esta reflexión para los amigos y amigas de la audiencia y que sepan las implicaciones que puede tener la explotación minera en los países. En este caso nos acompañan Saúl Baños y Alejandro Labrador, miembros de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es propuesta de decreto ejecutivo para prohibir la minería metálica en el país. Permítanos una pausa, regresamos en instantes.
Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX, miércoles 26 de octubre, y el tema que estamos desarrollando es propuesta de decreto ejecutivo para prohibir la minería metálica en el país. Nos acompañan los amigos de los miembros de la Mesa Nacional contra la Minería, Saúl Baños y Alejandro Labrador. Retomando la entrevista, Saúl, hay un aspecto interesante que quiero destacar del fallo que brindó el CIADI ante la controversia que existía entre la empresa OceanaGold y el Estado salvadoreño. Y algo interesante que mencionan en algunas de sus conclusiones es las empresas, en este caso que estaban involucradas a la explotación minera Dorex, no tenían derecho a solicitar licencia de exploración según la ley de minería. Y aquí hay algo interesante, que en el mismo fallo se menciona que no queda del todo claro por qué el Ministerio de Economía en aquel momento y la Dirección de Hidrocarburos fueron tan complacientes con la empresa. Me llama la atención este punto que aparece en el fallo definitivo que presentó el CIADI, y esto nos permite hacer una lectura, claro, qué tipo de privilegios se les brindó a estas instancias o a estas empresas en los gobiernos de turno en aquel momento. Estamos hablando del año 2005, Saúl. Sí, lo que sucede es que el tema minero acá en el país solo se veía desde la perspectiva económica. Por eso es que en la ley de minería únicamente interviene el Ministerio de Economía. Hay que recordar que el Ministerio de Medio Ambiente aparece en el escenario, en el espectro político salvadoreño, allá por 1998. Antes se había tenido aquella Secretaría de Medio Ambiente que se abreviaba SEMA, pero que no tenía una fuerza legal como tal. Se crea posteriormente el Ministerio de Medio Ambiente, pero no tiene participación en la ley de minas de acá del país. Y es por eso de que la laxidad de funcionarios de ese momento, el Ministerio de Economía y también el director de minas de hidrocarburos, se la ponían fácil a las empresas. Y particularmente las empresas, por eso, de manera automática creían que al solicitar el permiso de exploración, que es la primera etapa, automáticamente tenían derecho a hacer la explotación. Y hay que reconocer aquí algo de que quien detuvo el otorgamiento de explotación, del otorgamiento de licencias de explotación, fue el ministro Hugo Barrera, con el gobierno ya finalizando de Antonio Saca. Nosotros, obviamente, reconocemos eso. Lo que sí no reconocemos y no sabemos son los intereses que le llevaron a ellos para no otorgarlo. Solo ellos lo sabrán. Pero le hicieron de manera indirecta un bien al país. Finalmente hablando, porque tenemos un laudo arbitral favorable para El Salvador. Pero todos estos 7 años que han pasado en el proceso que ha durado el arbitraje que inició el 15 de julio de 2009, Pacific Rim, OceanaGold en el CIADI, ha habido una inversión del Estado de más de 13 millones de dólares. Bueno, no del Estado, sino que del erario público, porque sale del presupuesto general de la nación, de los impuestos que pagamos todos y todas, y que nosotros hemos hecho algunos cálculos. Creemos que si lo relacionamos con el salario mínimo público, que es de $300, se pudieron haber pagado 43,000 salarios mínimos acá en el país, con eso que se pagó al CIADI, o que se hubiera pagado al CIADI, perdón, porque no se terminó pagando, o también se hubieran construido alrededor de 600 casas de $25,000 cada uno, que tanto necesita la población. Al final, el laudo arbitral condena a la empresa y le tiene que devolver o pagar al Estado salvadoreño 8 millones de dólares, que está a la orden, pero la empresa ya se puso un poco reticente a quererlo pagar. Y uno de nuestros ejes de trabajo en este nuevo escenario que estoy planteando es exigirle a la empresa el pago inmediato y efectivo de esos 8 millones de dólares. Y curiosamente, revisando un poco este fallo, menciona el fallo del CIADI, que los costos legales de la demandada, en este caso es el Estado salvadoreño, ascienden a poco más de $11,910,696, pero también hay costos de arbitraje adelantado que son un poco más de $1 millón. Estamos hablando, como Saúl mencionaba, aproximadamente de 13 millones de dólares, que claro, es un costo que asumió el Estado salvadoreño ante esta demanda, y creo que es clave, a pesar de que el CIADI solo le otorgó 8 millones, pero claro, la capacidad de exigencia, en este caso de las expresiones organizadas, Alejandro, para que se haga efectivo este pago. Y también otro elemento que quiero tener tu punto de vista, la lectura en este caso de los intereses que están alrededor de la minería, pero con este fallo evidentemente se para de una manera muy clara y muy evidente, y vienen las acciones de gobierno para totalmente depurar o eliminar intereses que están a nivel corporativo de la explotación minera, particularmente en la franja norte del país. Correcto. Yo creo que con lo que mencionábamos, de que la empresa es ahora la que debe pagar al Estado salvadoreño, ¿cuál es nuestra posición?
Bueno, celebramos que sea también un precedente a nivel mundial, que una empresa que ha demandado al Estado termine, además de perdiendo, teniendo que pagar. Tristemente no recuperamos todo lo invertido, pero demuestra la frivolidad o el mal espíritu que impulsó a la empresa a demandar al Estado. ¿Cómo es eso que quiere, pues sí, desarrollar el país, pero al mismo tiempo lo demanda por una suma multimillonaria, ¿verdad? Entonces, creemos que este pago es nada más, como decir, algo que la empresa debería hacer casi por coherencia o por, no sé, por sentido común. La empresa ya no tiene nada que hacer en El Salvador. Se ha demostrado contundentemente, incluso en ese tribunal corporativo, que no tenía derecho a demandarnos y que ahora incluso es la que tiene que pagar. También hemos dicho que si la empresa se pone tibia y no quiere pagar, no quiere reconocer su derrota absoluta en El Salvador, pues que se le confisquen los bienes porque tiene todavía en El Salvador, porque tiene material aquí en El Salvador. Esos bienes se pueden confiscar y de esa manera seguir presionando para que la empresa asuma su responsabilidad. Con la otra cuestión, el otro planteamiento, ¿qué viene ahora? Creemos que el escenario es ideal para profundizar la discusión sobre qué implica la minería metálica. Sabemos que este tribunal tristemente solo resuelve sobre cosas relativas a inversiones. Sí. Es decir, que en el fondo no se ha discutido si la minería contamina o no, o si la minería es realmente la oportunidad de desarrollo de El Salvador. Se está discutiendo otra cosa, si la empresa nos podía demandar o no, o que había que dársele el permiso o no. Entonces yo creo que este escenario nos permite como organizaciones, como sociedad civil, también decir que estas industrias, estos tribunales, ya no tendrían que estar considerándose como parte de la estructura del Estado salvadoreño. Por eso decir, ganamos esta victoria de Oceana Gold, pero realmente tenemos que dejar de firmar tratados de libre comercio que permiten a las empresas seguirnos demandando, renunciar a ese tipo de mecanismos que así como están construidos ahorita, solo representan mecanismos para la extorsión de los estados, que ha sido como ha actuado Oceana Gold en este sentido. Por ende, nosotros creemos que este escenario de victoria del pueblo salvadoreño, que le hemos derrotado a una multinacional minera, ¿verdad? Que debe afianzarnos en nuestra posición por la vida, asegurar la difusión de los derechos al medio ambiente que tenemos, diseñar estrategias de articulación para la gestión del medio ambiente y la diversificación de alternativas. Este tema ha presentado algo muy interesante, Alejandro, y que me gustaría ampliar la idea contigo, Saúl, es el hecho de que hablar de minería no solo es el tema de la explotación o, en este caso, la inversión que querían hacer empresas, entre comillas, con la explotación minera. Nos trastoca los recursos naturales de nuestro país y otro que es clave y que se utilizaba para la explotación minera y que podía tener deterioros muy claros en el medio ambiente y ecosistema es el agua, Saúl. Y hay una discusión también relevante sobre el acceso al recurso hídrico para las condiciones de vida de la ciudadanía salvadoreña. Entonces, creo que este debate de la minería nos puede llevar, o en este caso de la prohibición de la minería, nos puede llevar a replantearnos como sociedad cómo estamos gestionando los recursos naturales, pocos que podemos tener, pero en beneficio de la sociedad salvadoreña. Sí, efectivamente. A veces uno tiende a hacer el análisis solo desde la perspectiva económica. Es importante hacerlo, obviamente, el cálculo que conlleva en gasto financiero para el Estado. Pero también hay que hacer el análisis de otro tipo de afectaciones que tiene, afectaciones negativas. La salud es otro, es un tema sí. Pero particularmente tu pregunta, me estás planteando sobre la relación que tiene con el agua. Ya estudios diversos plantean de que El Salvador tiene una escasez de agua, una escasez severa que le denominan estrés hídrico. Tenemos un afluente que es el más caudaloso, el río Lempa. Somos aguadependientes. El río Lempa nace en Honduras, nace en Guatemala, pasa por Honduras y llega a El Salvador y desemboca en el Océano Pacífico. También trabajamos el tema de la contaminación minera del lago de Huija por parte de Guatemala y que eso también afecta acá al país. Aparte de eso, no tenemos una política tan clara, la podemos tener diseñada, pero en el país no se generan condiciones para que el agua pueda ser abundante. Hay un desperdicio, hay una contaminación, no hay reforestación, no que al contrario hay deforestación y por lo tanto la situación hídrica es un problema. Se podría agravar mucho más con la minería metálica porque están íntimamente amarrados.
La minería utiliza por lo general cianuro, que es un químico letal hacia la vida en general, no solo la vida humana. Y de permitir la minería metálica, agravaría mucho más la situación. ¿Por qué? Porque se utilizan cantidades ingentes para pulverizar o separar el oro de la piedra o de la tierra. La empresa minera ha manifestado, yo escuché decir a un geólogo, de que ellos van a utilizar agua lluvia y van a tener un reservorio y que no le van a contaminar o mezclar con el otro tipo de agua. Eso es falso. Si en cuarto grado le enseñan a uno en ciencias naturales que el agua tiene un ciclo, ¿verdad? Se evapora. Esa agua contaminada que han utilizado para limpiar el oro y la tierra, sube a las nubes y va a volver a caer de manera contaminada porque el cianuro es un químico que se transporta en distintos estados de la materia. Entonces, tratan de engañar a la población. Y por eso es importante lo del decreto, y vuelvo con ello. ¿Por qué? Porque no basta con una simple expresión de un funcionario. Hay que materializarlo. Y él tiene la facultad legal. Incluso puede ser hasta incómodo de que la Mesa Nacional frente a la minería metálica esté pidiendo eso del presidente de la República, pero él tiene la facultad para hacerlo. Y relacionándolo con el tema agua, y sé que ustedes como TVE quizás han hecho investigaciones y tienen un video muy corto pero muy sustancial en información en cuanto a las posturas de ciertos funcionarios que están al frente de instituciones que son estratégicas para el país y que curiosamente pareciera ser que contradicen la política ambiental. En el tema minero, el FMLN presentó en 2009 una propuesta de reformas a la ley de minería de 1995 para prohibir la minería metálica. Entonces nosotros entenderíamos que en consonancia y por principio de coherencia, el FMLN, como lo ha manifestado, va a dar sus votos para la prohibición de la minería metálica. Y para la aprobación de la ley únicamente se necesita la concurrencia de 43 votos. No necesita de Arena, se necesitan los votos de los partidos pequeños de derecha, que aquí ya se han aprobado otro tipo de leyes con mayoría simple, con algún tipo de diálogo o negociación legislativa. Entonces, es posible hacerlo. Y mucho menos difícil puede ser la aprobación del decreto ejecutivo y eso formaliza la promesa del señor presidente y vamos abriendo el espacio para que se cierren los portillos a las empresas mineras en el país. Estamos cerrando la entrevista, Alejandro, solamente quiero hacerte una última interrogante. Y en esta lectura política que Saúl también planteaba al final de su intervención, es el tema de la relación que puede tener el gobierno en el caso de la ley de minería, hacer reformas o modificaciones o proponer una nueva ley, en este caso contra la minería. ¿Cómo entra el rol de otros actores, en este caso los partidos como GANA, PCN, en el cual se puede el gobierno o el partido de gobierno puede buscar algún acercamiento, pero también la lectura a nivel municipal, el rol que pueden tener alcaldías y consejos municipales en zonas y espacios donde se ha buscado y se ha querido hacer la explotación minera, que puedan tener un posicionamiento en contra de esto, Alejandro? Creo que es importante también tener esta lectura, estamos ya cerrando, pero me gustaría de manera muy puntual tu idea. Nosotros por eso insistimos en que realmente este laudo arbitral que ha fallado a favor del Salvador, esta claridad en la opinión pública de las universidades, de las iglesias, de las comunidades, incluso comunidades que ya pasaron ordenanzas para prohibir la minería en su país, en su municipio. Son expresiones contundentes que la UCA también lo demuestra. En una encuesta dice que de cada 100 personas, 80 aproximadamente ya dicen que la minería es inviable. Entonces, decir que pueden haber partidos políticos que todavía no se han enterado de que la minería metálica ya tiene una oposición absoluta, casi, en El Salvador. Por ende, lo único que les queda, a mi juicio, si quieren ser relevantes para la población salvadoreña, si quieren representar realmente la voluntad del pueblo salvadoreño, lo mínimo que pueden hacer es escuchar esta encuesta, escuchar la opinión del arzobispo que ha dicho la minería es inviable, y no es el primer arzobispo que lo hace. Sáenz Lacalle también lo hizo. Decir, ¿qué van a hacer ahora los partidos tratando de negociar ahí réditos? ¿Réditos de qué? Si lo que quieren es realmente responder a la necesidad y a la exigencia de la población, lo único que les queda es sumarse mejor ahorita a esta ola que decimos no a la minería, apoyar las expresiones comunitarias en las que se ha dicho la minería no es viable en estos territorios, pero también asumir una visión de política pública a nivel nacional, donde tendrían que poner sus buenos oficios a que en la Asamblea Legislativa, que sabemos tiene una correlación de fuerzas bien especial, ¿verdad?,
que ahí se pongan de acuerdo. Si la población ya está de acuerdo, ¿qué esperan los diputados y las diputadas? ¿Qué esperan las expresiones de los partidos en las alcaldías del territorio salvadoreño? Hay que actuar, ese sería el llamado. Perfecto, Alejandro, gracias por habernos acompañado. Saúl, un gusto, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estuvieron con nosotros esta mediodía representantes de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, Saúl Baños y Alejandro Labrador, y estuvimos hablando un poco de la propuesta de decreto ejecutivo para prohibir la minería metálica en el país. Permítanos una pausa, regresamos en instantes en la primera emisión de Informa TVX.